transmitiendo 100% noticias, con primicias a toda hora. Ciento Noticias en Canal 15. Amigos televidentes, gracias por acompañarnos en un nuevo programa de AmCham TV, el programa de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua. El pasado domingo 21 de febrero, en horas de la noche, el jefe del ejército saliente, Omar Halesleven, hizo entrega del bastón de mando al nuevo jefe del ejército de Nicaragua, el ahora general de ejército Julio César Avilés Castillo, en una ceremonia que sobresalió por el discurso de altura del nuevo jefe militar, resaltando de que su institución estará y su comandancia estará alejada de los vaivenes políticos. Eso le da garantía a los nicaragüenses de que es una de las pocas instituciones en que tenemos y debemos confiar. En ese mismo evento se conoció de la designación del nuevo jefe de Estado Mayor General del Ejército, el general de brigada Óscar Valladares, quien deberá ser ascendido próximamente a Mayor General, así como del nuevo Inspector General del Ejército, el general Denis Membreño, a quienes felicitamos y esperamos y confiamos en que les vaya bien acompañando al general Avilés Castillo en su alta responsabilidad de dirigir la comandancia del Ejército de Nicaragua. El día lunes, una delegación de senadores bipartidistas de los Estados Unidos, encabezada por el bien conocido senador Christopher Dodd, se entrevistó con el vicepresidente de la República, con el licenciado Jaime Morales Carazo, y dejaron entrever su preocupación por la gobernabilidad y la necesidad del fortalecimiento de las instituciones democráticas en Nicaragua. También fue aprobada por la Asamblea Nacional una ley de moratoria en los casos de los deudores de las microfinancieras. Hay posiciones encontradas, hay quienes hablan de un veto. El mismo asesor económico del presidente Ortega, el comandante Bayardo Arce, dio declaraciones al concluir una reunión con representantes de la financiera de que esta ley vendría a significar restricciones futuras al crédito que tanto se necesita. Todos sabemos que hace más de un año la Asamblea Nacional aprobó un banco, el Banco Produzcamos, pero que nadie ha visto los resultados de esta instancia que fue creada por los diputados para otorgar créditos, especialmente en el sector rural. Esperemos de que se haga lo que tenga que hacerse para que el riesgo país no siga aumentando y venga la inversión extranjera a nuestro país. Eso es precisamente el trabajo de AmCham, promover inversiones para generar empleo, y para recordar la importancia de eso es que siempre o ocasionalmente tenemos la oportunidad de compartir y aprender de la historia, y en este caso fomentando la gobernabilidad democrática tan necesaria para crear ese clima de inversión, que hoy hemos invitado, 26 de febrero, al ingeniero Antonio Lacayo Yanguren, a quien le damos la bienvenida a AmCham TV, porque un día como hoy, 26 de febrero, a las 6 de la mañana, y tenemos un video que vamos a pedir ponerlo en marcha, el entonces presidente y ahora presidente, don Daniel Ortega Saavedra, reconocía que una montaña de votos había catapultado a la presidencia a doña Violeta Barrios de Chamorro al frente de la Unión Nacional Opositora, con 14 partidos políticos que la apoyaban. Tal vez escuchamos el video donde el comandante Ortega reconoce la victoria de la presidenta Chamorro en un evento que muchos, y ayer lo decía Dionisio Marenco, que el discurso de Ortega en ese momento fue un discurso de estadista. Pues yo en lo personal considero que simplemente cumplió con la ley. Y a los pueblos del mundo
que el presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Eso era lo que decía el comandante Ortega 20 años después, ingeniero Lacayo. ¿Qué recuerdos tiene de esa memorable fecha? Bueno, Abil, yo creo que el 25 de febrero fue el día en que los sueños de miles de nicaragüenses que habían dado su vida entera por ver en este país la libertad y la democracia se convirtieron en realidad. Muchos creímos que eso se había logrado con la victoria de la revolución en el 79, pero la revolución popular sandinista del 79 destronó a una dictadura, pero impuso otra. Otra que en algún momento se le iba a llamar el somocismo científico, porque era incluso más dura en censura de prensa, en confusión Estado-partido, en violación de los derechos humanos, era incluso más dura que la dictadura somocista. Sin embargo, el 25 de febrero del año 90, los nicaragüenses, por medio del voto libre, respetado, bien contado, observado internacionalmente, destronamos la dictadura de Daniel Ortega y fuimos capaces de montar el sistema democrático. No es sino hasta ese día en que, como digo, los sueños de esas personas que a lo largo de todo el siglo XX murieron y dieron su vida por ver una Nicaragua democrática, estoy seguro que en sus tumbas saltaron de alegría. Como saltamos de alegría, pues todos los que ya no aguantábamos el daño que el sandinismo, con Daniel Ortega a la cabeza, le estaba causando al país, a la economía, mandando jóvenes a morir al campo de batalla, mandando jóvenes a matar a jóvenes de la resistencia, al fin y al cabo nicaragüenses también, y enviando miles de personas al exilio por falta de oportunidades en Nicaragua. Todo eso terminó aquella noche, aunque incluso terminó el día sin que Daniel aceptara los resultados, que aceptó sí a las 6 de la mañana de un día como hoy, 26 de febrero, rodeado de su gabinete, de la dirección del frente, de su familia, en el Olof Palme. Ahí él dijo que aceptaba los resultados. Por la tarde de ese día pidió visitar a doña Violeta, llegó a la Casa de Las Palmas en compañía de su canciller Escoto Brockman y de algunas otras personas. Doña Violeta lo recibió en su casa, le vio los ojos cargados a Daniel y le dijo: no llores, papito, que no va a pasar nada, aquí vamos a construir la democracia y vamos a poder vivir en paz. Y se sentaron en la salita de doña Violeta, conversaron un poco, ella fue sumamente generosa con él. Lamentablemente de ahí salió Daniel a la Plaza de los No Alineados a tirar un discurso callejero, diferente al que le había dicho a doña Violeta en privado, a amenazar al nuevo gobierno de que iban a gobernar desde abajo. Algo que se convirtió meses después en asonada destructiva, en daño a la economía, en estorbo pues al intento de los nicaragüenses de construir ya en paz nuestra democracia y nuestro progreso. Pero fue un día ciertamente memorable el 25 y también el 26, pues, porque fue el primer día en que logramos sentir pues que este país realmente estaba entrando en otra cosa, que yo diría se mantiene hasta hoy, 20 años después, es decir, el deseo de una mayoría que según las encuestas Abil, pues representamos fácilmente el 60% de los nicaragüenses que queremos vivir en paz y progresar en una Nicaragua para todos, y el deseo luego de otro grupo que apoya a Ortega en una cosa que antes se llamó la revolución, ahora se llama el socialismo del siglo XXI, pero en efecto no hay nada claro, pues, porque antes era seguir los dictados de la Unión Soviética, ahora es seguir los dictados del ALBA, descuidando lo que nosotros mismos aquí podemos hacer en favor de la economía, pues, y generar empleos, etcétera, pues.
Y esa es la lucha en que estamos, pues. Usted decía de que el comandante Ortega, después de salir de visitar a doña Violeta, salió a esa plaza de los no alineados, Sí. a asusar a sus bases y a ofrecer... A confundirla, diría yo, a confundirla, porque a doña Violeta la llegó a felicitar por el triunfo, pero a las bases de él le llegó a decir que él iba a gobernar desde abajo. Sí. Sin embargo... Y entonces mucha gente sandinista pues no entendió aquello, ¿verdad? Y quedó, diríamos, propensa al uso de la violencia, propensa a pasar por encima de las leyes, incluso se enfrentaban con la misma policía sandinista, y quedó desde entonces una suerte de cultura de que los sandinistas de vez en cuando se toman las calles, destruyen, incendian vehículos. Lo vimos cuando fuimos gobierno nosotros, le pegaron fuego a la alcaldía de Managua, le pegaron fuego a vehículos de la alcaldía, camiones recogedores de basura, etc. Y sin embargo, cuando gobierna Daniel Ortega, esas cosas no suceden. ¿Por qué razón? Porque no hay en el ánimo de nosotros los demócratas el deseo de violentar las leyes o el deseo de imponer nuestra voluntad a base de fuerza. Eso fue derrotado en el 90. Sí. Pero Daniel insiste en el uso de la fuerza, ¿no? En el uso de la violencia para imponer su voluntad. Claro. Cuando se habla de gobernar desde abajo, decía hoy en un programa televisivo el exalcalde de Managua, Dionisio Marenco, que algunos observadores internacionales, amigos del sandinismo, le preguntaban, hombre, ¿y cómo van a poder gobernar desde abajo si no pudieron gobernar desde arriba? Sin embargo, al gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, que en las encuestas últimas de M&R aparece reflejado por mucho como el mejor gobierno en los últimos años, los últimos 4 gobiernos, siempre se le acusó a doña Violeta y a usted en particular de practicar un cogobierno con el Frente Sandinista. Y lo primero que le achacan es la permanencia de Humberto Ortega al mando del ejército una vez que asume la presidenta Chamorro. Efectivamente, Abil, en aquellos momentos muchísima gente no comprendió que la democracia no tiene su basamento en las armas. Las armas sirven para apuntalar regímenes dictatoriales. Y nosotros los nicaragüenses, por haber vivido en dictadura a lo largo de prácticamente 100 años, desde fines del siglo XIX, pasando por las dictaduras de Zelaya, de Emiliano, de Somoza y del mismo Frente Sandinista, tendíamos a creer que el poder estaba en las armas. Y en una democracia el poder no está en las armas se subordinan al poder civil del presidente. Pero eso nunca había sucedido en Nicaragua. Sin embargo, nosotros llegamos a ganar esas elecciones con un mandato que estaba en el programa de gobierno de la UNO que decía instaurar la democracia. Y en esa democracia o lográbamos subordinar al ejército, al poder civil del presidente, o estábamos muertos. En Nicaragua ya habían habido experiencias anteriores, cuando un presidente demócrata, Juan Bautista Sacasa, en los años 30, no logra subordinar al ejército a su autoridad. Y un señor del ejército llamado Anastasio Somoza García usa a la Guardia Nacional recién fundada para destronar a ese gobierno. Y desde entonces se monta en Nicaragua la dictadura de la familia Somoza en el año 36, que dura hasta el año 79. Es decir, Nicaragua se pasó 40 y pico de años sufriendo las consecuencias de una insubordinación del ejército al presidente legítimo de la nación. En el 90 nosotros sabíamos esa historia. Sabíamos que el ejército podía perfectamente hacer eso con nosotros. Todos eran sandinistas. Todos los generales, todos los coroneles, todos los mayores, todos eran sandinistas. Pero doña Violeta había ganado con el voto popular y estábamos dispuestos a demostrarle a ese ejército que en una democracia lo que vale es la autoridad del presidente delegada por el pueblo. Entonces, ellos también lo entendieron, fíjate qué interesante. Y a los 2 días de las elecciones, promovida una reunión por el presidente Carter,
entre lo que el Carter llamó el gobierno entrante, nosotros, y el gobierno saliente, el Frente, doña Violeta me delega a mí y otra persona que vayamos ahí a esa reunión, pero no sabemos quiénes van a llegar por parte del Frente. A las 4 de la tarde llega Humberto Ortega, vestido de militar, Joaquín Cuadra, vestido de militar, y Jaime Willow, también vestido de militar, aunque no era miembro del ejército. Entonces nosotros comprendemos que el Frente Sandinista se están parando en el ejército para protegerse, porque no llega Daniel Ortega, manda al ejército. Pero por otro lado, Humberto Ortega tiene una disposición positiva, y Joaquín Cuadra también, de entenderse con ese nuevo gobierno. Porque sabe el ejército, y lo decía ayer el Canal 2 en una entrevista de hace 10 años, donde habla Humberto y habla Joaquín Cuadra, de que ellos están claros y son los que inciden el día anterior, el día 25, en que Daniel Ortega acepte los resultados. Es decir, el ejército entendió que había que aceptar los resultados electorales, mientras varios de los comandantes de la Dirección Nacional tenían sus serias dudas. Eso se supo. El ejército se impuso, y ese ejército 48 horas después llega en plan de ver la posibilidad de que si se desmoviliza la resistencia, ellos se subordinan al poder civil del nuevo presidente. Es decir, el ejército muestra disposición de querer colaborar con la democracia. Y entonces nosotros comenzamos a ver, yo en lo personalmente, desde el primer momento, una separación entre los intereses del ejército, aunque se llamaba Popular Sandinista, y los intereses del Partido Sandinista, representado por Daniel Ortega. Y aunque Daniel era hermano de Humberto, yo comencé a ver fisuras entre esas personalidades. Y nosotros le apostamos al ejército. Al final creo que y le dijimos, el ejército, en el protocolo de transición que se firmó en marzo al mes, una vez se firmó el acuerdo de Toncontín, nosotros buscamos acuerdo con la resistencia y acuerdo con el ejército. Con los dos ejércitos que estaban en pugna, ninguno de los dos era nuestro, pero a los dos los teníamos que controlar. A la resistencia desmovilizándola y al ejército que estaba en la Constitución subordinándolo al poder civil del presidente. Y en el protocolo de transición, eso es lo que se negocia, que nosotros vamos a respetar al ejército en su integralidad, siempre que ellos respeten al poder civil de la presidenta, y se reduzcan y se profesionalicen. Y lo logramos. Y el día de hoy, Abil, es bueno verlo 20 años después. ¿Qué es el ejército de Nicaragua? Es la institución pública más valorada y más respetada en las encuestas de opinión pública, por encima de la Asamblea, por encima de la Corte, por encima del Consejo Supremo, por encima de la propia Presidencia de la República. Y también tenemos que ver otra cosa, 20 años después, Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica. Pero nadie se pregunta por qué, o nadie logra encontrar la respuesta a esa pregunta. Y mucha de esa respuesta está en ese protocolo de transición que respetó al ejército a cambio de que ellos respetaran la autoridad del presidente. No desbandamos al ejército, ni a la policía, sino que las invitamos a que se convirtieran en entes del Estado nicaragüense y no del Partido Sandinista. Y ellos tuvieron, diría yo, la enorme inteligencia y patriotismo de moverse hacia posiciones institucionales en favor del Estado. Obviamente hoy vemos a un presidente Ortega queriendo manipular la policía, queriendo meter parientes de él ahí. Y lo hemos visto también queriendo manipular al ejército cuando lo mandó a traer una guerrillera a Ecuador, violando el territorio aéreo colombiano. Y en otras instancias también. Pero el ejército se ha mantenido al margen, casi siempre, de esas presiones políticas. Y yo me siento sumamente alentado por las declaraciones del general Avilés cuando tomó posesión, de que ellos se van a mantener al margen de la política. Es decir, en otras palabras, están reconfirmando su compromiso con el protocolo de transición 20 años después. Entonces, si por eso a mí, en lo personal, me acusan de algo de cogobierno, yo te digo francamente, me siento feliz de haber contribuido, por órdenes de doña Violeta, a que este país tenga el ejército que tiene
y sea el más seguro de Centroamérica. Sí, definitivamente que en eso Jamás me voy a arrepentir de eso. hay consenso. Nadie critica la labor del ejército, o muy poca gente. ¿Por qué? Porque es un ejército que pasó de ser fiel a un partido a ser fiel a un Estado. Hoy ese Estado lo representa Daniel Ortega, perfecto, ellos se entenderán con Ortega, pero después vendrá otro. Y antes estuvo el presidente Bolaño y se entendieron con Bolaño, y antes se entendieron con Alemán. Todo eso, escuela de doña Violeta de Chamorro. Cuando hablamos de ese periodo de transición, recordamos que a los 2 meses, creo que en el mes de mayo, hubo la primera sonada en las calles, donde hubo quemas de vehículos y de propiedades por parte de elementos allegados al sandinismo. ¿Cómo actuó la policía sandinista en ese momento? Que así se llamaba. La policía estaba desbordada. La policía estaba desbordada. La policía sabía que todo eso era no elementos afines al sandinismo, era orden de Daniel Ortega. Y cuando hay una orden del partido de montar una sonada, la policía sabe que aunque tenga 10.000 efectivos o 20.000, no va a hacer nada. Porque los sandinistas en la calle, los que trabajaban en el Estado, que eran todos sandinistas, la gente que sigue en ese sentido los dictados de ese partido, pues no les importa pues ir ahí a exponer sus vidas, no les importa violar la ley. Si reciben instrucciones de Daniel Ortega, ahí van a estar. Entonces, René Vivas, jefe de la policía, sabía que no podía hacer absolutamente nada. No por falta de ganas, sencillamente porque no era un problema de orden público, era un problema político. Entonces René Vivas a mí me dice, ingeniero, trate de hablar esto con la dirección del frente. Y cuando la huelga esa, porque eso fue una huelga que se degeneró en Azonada, cuando los ministros del Trabajo y de Economía no pudieron entenderse con los sindicatos, ahí tuvimos que entrar nosotros a hablar con Daniel Ortega. Y fue una noche entera pues de discusiones y Daniel Ortega no entendía. Él quería que se le subiera el sueldo a los trabajadores del Estado, cuando en realidad en la transición él había subido los sueldos y no había devaluado la moneda, y entonces había desvirtuado, había engañado a los pobres trabajadores del Estado, esa era la pura verdad. Pero ¿cómo desmontamos esa sonada nosotros? Cuando veo que Daniel Ortega no entiende, hablo con Humberto Ortega. Vos podés explicarle a tu hermano que lo que está haciendo es una brutalidad. Porque doña Violeta, al ver que la policía pues no puede, le va a pedir orden al ejército, le va a pedir al ejército que vaya a limpiar las calles. Porque los nicaragüenses en la Constitución tenemos el derecho a traficar libremente, a transitar libremente. Y aquí hay unos señores que están violando ese derecho. Si la policía no puede, pues vaya al ejército. Entonces vos vas a tener que ir a enfrentarte, le digo, con el Frente Sandinista. Y si va a haber un disparo, quien va a morir o al lado tuyo del ejército o al lado de las barricadas del Frente Sandinista, en todo caso será un sandinista. Pero a mí me duele que caiga un sandinista, porque es nicaragüense. Entonces, antes de entrar en acción, anda a hablar con tu hermano. Y ahí hubo algo. Ahí hubo algo. Y por la noche entramos a otra segunda negociación con el Frente y ahí se resolvió la cuestión. Eso fue en mayo. 2 meses después hubo otra. Y ahí lo resolvimos ya de otra manera, pues. Porque recuerdo, Abil, que estando a horas de la noche también con otra segunda sonada, de nuevo ahí con Daniel Ortega, Sergio Ramírez y Jaime Willow, a mí me acompañaba Carlos Hurtado y Alfredo César. Intentamos hacerle entender a Daniel Ortega que la economía que él había dejado no aguantaba los salarios que él había ordenado a última hora, que había que ajustarlos, que había que volverlos a la realidad. Y por más argumentos que uno utilizaba en aquella discusión, era como pegar con una pared. Entonces llegó un momento como a las 2 de la mañana en que yo saqué una llave de mi llavero y le dije, hombre, no sigamos aquí, y quedé viendo a Sergio Ramírez, que era el que utilizaba las oficinas que yo utilizaba, y le dije, mira Sergio, terminemos esta discusión, porque francamente yo no sé qué estoy haciendo aquí, pues yo soy un empresario, no me interesa mucho estar en esto, me metí por ayudarle a doña Violeta, y doña Violeta dice que tampoco le interesa estar metida en esto.
arriesgando la vida de los nicaragüenses en las calles, no tenemos ningún interés en estar. Entonces, tomá la llave de la vicepresidencia que vos utilizabas antes, y vos, Daniel, le digo, espérame aquí, yo voy a ir a la casa de doña Violeta a traer la llave de ella, y manejen ustedes este país. Y yo con la llave así, manéjenlo ustedes, hombre. Le digo, yo veo que a lo largo de estas discusiones ustedes tienen mejores ideas que las que tenemos nosotros. Yo siendo un poquito sarcástico, pero no mucho para que no fueran a creer que era mentira, ¿va? Tomen la llave, hombre, manéjenlo ustedes. En ese momento ya la Unión Soviética estaba desapareciendo. La Unión Soviética ya había terminado su compromiso con Nicaragua de enviar petróleo por 5 años. Daniel Ortega sabía que ya no tenía una sola gota de petróleo más de parte de la Unión Soviética. La Alemania que le ayudaba a él, aquel Honecker que daba besos en la boca, ya había caído. El muro de Berlín ya había caído. Daniel Ortega sabía que no tenía ninguna posibilidad, ni que hubiera ganado la presidencia de vuelta, hubiera podido gobernar este país. Entonces, cuando yo le digo, manéjenlo ustedes, aquí el señor Ramírez se me queda con el color de una hoja de papel y no sabe qué contestar. Y le digo, manejen ustedes, Sergio, esto. Y él no me contesta, porque no es él el que va a contestar, es Daniel que está aquí al lado de él. Y entonces Daniel me dice, es que no es así la cosa. Entonces, ¿cómo es la cosa, hermano? Le digo, ustedes tuvieron 10 años y no pudieron manejar este país. Y ahora que el pueblo por mayoría le dice, váyanse ustedes y dejen a la señora gobernar, ustedes no dejan a la señora gobernar. Explícame, le digo, yo no entiendo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que negociar? Pues esto y esto y esto. Entonces se redactó una cuestión, llamaron a los sindicalistas, entre ellos al señor Porras, que todavía anda por ahí, y Lucillo Jiménez y otros, lo llamaron con un desprecio total y absoluto. Vayan ahí y firmen lo que dice el ingeniero Lacayo. Ni siquiera los sindicalistas habían leído lo que el Frente conmigo había negociado en esa media hora, después de esa cuestión de la llave. Entonces a mí me dio vergüenza que los pobres muchachos estos firmaran algo sin saber lo que estaban firmando. Yo les expliqué un poco ahí qué es lo que iban a firmar. Eso terminamos a las 4:30 de la mañana. Dimos una conferencia de prensa en las puertas del Olof Palme, y a las 6 de la mañana todos los sandinistas que estaban en las barricadas desaparecieron y no volvimos a tener una sonada más hasta que se organizó una tercera muy breve, que fue cuando mataron a Saúl Álvarez, que fue cuando Daniel Ortega llega de hipócrita a la vela, y digo de hipócrita porque él sabía que quien había matado a Saúl Álvarez era uno de sus cuadros, siguiendo instrucciones de ellos, de violentar a la policía, incluso con armas. Tal vez él no lo quiso matar, pero son consecuencias de las irresponsabilidades de él. Y cuando él llega a la vela de Saúl Álvarez, yo sé lo que pasó ahí, un inmenso vacío de parte de la policía para con él. Cuando yo supe de eso al día siguiente, yo dije, bueno, lo que logramos en el 90 con el ejército, ahora se logra con la policía. Y la policía comenzó a separarse aún más del partido, por vergüenza, hasta el día de hoy. Esperamos que así continúe. Así va a continuar, David. Antes de ir a unos mensajes comerciales, en la segunda parte de nuestro programa AmCham TV con el ingeniero Antonio Lacayo Oyanguren, exministro de la Presidencia, estaremos recordando la situación económica y política en que asume la presidenta Chamorro un 25 de abril en 1990. Cómo estaba la economía, cómo estaba el tipo de cambio, cuánto se exportaba y cómo lo deja al final de su periodo, cuando entrega el 10 de enero del año 1997 la banda presidencial al doctor Arnoldo Alemán Lacayo. Esa es una Nicaragua, la misma Nicaragua, con dos situaciones diferentes. Ya regresamos en AmCham TV.
Se nota la diferencia cuando no es una verdadera leche. Lo que sí es verdadero es el rico sabor de la nueva leche Esquimo, la de la franja azul. La leche más rica y nutritiva, fortificada con 5 vitaminas y hierro. Además es más económica a tan solo 7 y 14 córdobas. Con la calidad de siempre. Esquimo, tu leche siempre fresca. Siempre encontrarás tu manera de suavizar el ritmo de la vida. Tómalo con gusto. Deleítate con Selecto, café molido 100% puro. En la oficina y en cualquier parte del mundo, sintonice la señal en vivo de 100% Noticias en Internet. www.canal15.com.ni. Gracias amigos televidentes por continuar con su programa AmCham TV, el programa de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, en esta ocasión con el ingeniero Antonio Lacayo Yanguren, exministro de la Presidencia en la administración de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro. Abordamos en la primera parte recuerdos y anécdotas de lo que fue el proceso de transición y ahora quisiéramos abordar para nuestros televidentes cómo se encuentra Nicaragua cuando la presidenta Chamorro asume la responsabilidad como primera mandataria en abril de 1990. Nicaragua estaba en guerra. Se pasó entonces de la guerra a la paz. Ingeniero Lacayo. Efectivamente, hay unas escenas ahí muy interesantes. En 1989, el último año de Daniel Ortega, Nicaragua está en guerra, definitivamente. Es decir, nadie lo puede dudar. Hay aproximadamente 120,000 jóvenes en el servicio militar. Ahí hay una cosa interesante. De la guerra logramos pasar en poco tiempo a la paz. Y ahí hay que mencionar que, bueno, son imágenes las que estamos viendo ahí, pero tal vez regresemos a ese cuadro. Ese cuadro está bueno. Ahí podemos ver una comparación de la Nicaragua que teníamos en el 89 en términos militares, 120,000 hombres en las armas. Sin embargo, cuando doña Violeta regresa, o termina, mejor dicho, su periodo, estamos hablando de únicamente 18,000 hombres. Es decir, ahí paremos por favor. Veamos esa enorme diferencia, lo que significa el último año de Daniel Ortega con el último año de doña Violeta de Chamorro, 89 versus 96. ¿Cómo logra el gobierno de doña Violeta, por su política de reconciliación, parar esa guerra y reducir ese ejército de 120,000 hombres a 18,000? ¿Cómo logra doña Violeta pasar en el servicio militar de una situación activa, ahí donde dice abolido? Tal vez sería bueno que hicieras un clic ahí, porque el otro día a mí me sorprendió muchísimo que el presidente Ortega, el día del discurso de la toma de posesión del general Avilés, dijo, yo no sé si en un error de su boca o en un error de su mente o en una abierta mentira, de que él había quitado el servicio militar obligatorio. Yo aquí quiero mostrar, sería bueno que lo pongan nuevamente, sería bueno que enfoques ahí, donde dice abolido, y no lo cambies un poquito, ahí el decreto 290 del 25 de abril del 90, es decir, el día de la toma de posesión de doña Violeta, estando ella en el estadio, en su discurso de toma de posesión, cuando ya tiene la banda de Nicaragua en el pecho, doña Violeta emite 2 o 3 decretos, entre ellos el decreto que
deroga, suspende indefinidamente el servicio militar de Nicaragua. Es decir, yo quiero aquí con esto probar, porque es lamentable pues que un mandatario como Daniel Ortega esté mintiéndole a la juventud. La juventud de hoy, ¿verdad?, no está en guerra gracias al gobierno de doña Violeta, gracias a la paz, gracias a ese decreto que terminó por siempre con el servicio militar. Ortega dice que fue él. ¿A qué se deberá, Avil, ese intento, digo yo, o ese error en la cabeza de este hombre, pues? Porque él no quitó ningún servicio militar. Tal vez quiso quitarlo, no se atrevió. Perdió las elecciones, tuvo 2 meses incluso para hacer algo y no lo hizo. Llegó al estadio con la banda puesta y tampoco lo hizo. Fue hasta que él se quita la banda, se la pone doña Violeta, como hemos visto ayer y hoy pues en varios canales de televisión ese video, que ella en su discurso suspende indefinidamente el servicio militar. Y ese servicio militar, las cifras, si encontramos un documento sobre el costo de la guerra, de los jóvenes que murieron, que tal vez lo yo podemos quisiera poner, pasar a un cuadro que tal vez ese que tenés ahí, mostrarlo también por favor, porque es bien valioso ese cuadro. Información ahí del podemos ver Congreso. la cantidad de muchachos y muchachas que murieron durante los 10 años de el conflicto militar que termina precisamente en el 90. Fijémonos que estamos hablando de 61,000 hombres y mujeres en total víctimas que caen en el ejército o civiles, y 32,000 y 29,000 muchachos y muchachas de la contra, es decir, 61,000 nicaragüenses que hoy podrían estar vivos, que hoy tendrían entre 35 y 40 años, que podrían ser profesionales, que podrían ser agricultores, que podrían ser ganaderos, que podrían estarle ayudando a su padre y a su madre. Sin embargo, pues, que están muertos, desaparecieron para siempre, porque esa fue la guerra de la cual nos logramos salir. Y ese es mérito en gran parte de los acuerdos que después del voto, después de las elecciones del 25 de abril, el gobierno de doña Violeta, aún antes de tomar posesión Avil, logra firmar con la resistencia en Honduras el acuerdo de Toncontín el día 23 de marzo. El día 23 de marzo, donde ellos aceptan desmovilizarse por primera vez. Porque esa es otra falsedad que a veces dice Daniel, que con Zapoá se logró la paz. Zapoá logra un cese de fuego, nada más. La resistencia queda intacta y el ejército queda intacto. Y es con el acuerdo de Toncontín, que a él no le gusta mencionar porque obviamente ya no es obra suya, que la resistencia por primera vez dice: hemos decidido iniciar el proceso de desmovilización general de nuestras fuerzas, empezando por el desarme de las que aún permanecen en la República de Honduras, a más tardar el 20 de abril del próximo año. Para ello, solicitamos desde ahora la cooperación y asistencia de organismos internacionales como NUCA, CIAV y la personalidad de su eminencia el cardenal Miguel Obando. Todas estas instituciones ayudaron a esta desmovilización. Y después se firma el protocolo de transición, del cual hablábamos antes, en el cual el ejército se subordina y comienza su proceso de reducción. Estos dos documentos constituyen la paz de Nicaragua. Ninguno de los dos lleva la firma de Daniel Ortega. Ninguno de los dos. Entonces es importante que la juventud entienda que si hoy vivimos en paz, no es gracias a Daniel Ortega. Vivimos en guerra gracias a él. La paz se logra gracias al voto popular y a estos acuerdos ya hechos bajo el periodo de doña Violeta. Y eso es importante, que se haya respetado el voto. Tenemos otra gráfica ahí que podríamos mostrar, que es precisamente la visión del ejército de Nicaragua en la actualidad. También esa es importante. Vamos a leer lo que dice abajo. Doña Violeta logra pasar de un ejército popular sandinista al ejército de Nicaragua. Y veamos lo que dice el ejército en su página web, ¿verdad? Por favor, no lo quité. Dice: en los años 90, esto lo dice el ejército, no lo dice Antonio Lacayo, el ejército popular sandinista implementó una mayor transformación en su estructura y en su definición política como organización estrictamente profesional con carácter nacional, eliminando, ¿cuándo? En los años 90, dice, eliminando la subordinación política al partido sandinista.
El otro día el presidente Ortega en su discurso en el ejército decía que él logró esa subordinación en el año 87 con la Constitución. Aquí el ejército en la página web lo desmiente, porque dice que es en los años 90 que elimina la subordinación política al Partido Sandinista y desarrolla un proceso, ponémelo un poco más cerca por favor, un proceso complejo de reducción y profesionalización hasta convertirse en 1995 en el actual ejército de Nicaragua. Qué lindas palabras, y las dice el ejército. Digo estas cosas porque uno realmente no logra comprender, Avil, como ciudadano, por qué el presidente Ortega insiste en cambiar un poco la historia, en confundir a la juventud, haciéndole creer que él hizo cosas que no hizo. Yo creo que un hombre como Ortega lo que debería es enfrentar claramente su historia, ¿verdad? Decir claramente lo que hizo, y si algo hizo mal, él mismo debería pedir perdón por lo que hizo mal, pero en lugar de eso, ahora trata de decir que él quitó el servicio militar, que él subordinó al ejército, a la autoridad civil. Son dos falsedades inmensas. Por suerte, pues, tenemos la libertad de expresión, Avil, desde en tiempos de doña Violeta nuevamente, para poder hablar de la manera en que estamos hablando aquí vos y yo, y que la juventud que escucha estos programas se dé cuenta que Daniel o le está mintiendo abiertamente o está mal de la cabeza, que escoja él cuál de las dos prefiere. Otro de los elementos que significó una diferencia en la política pública de nuestro país fue el giro en las relaciones internacionales, el rompimiento de las amistades que había consolidado el presidente Ortega durante su primera administración y lo que fue logrando la presidenta Chamorro. Ahí hay un cambio importante. Veamos un poco, ahí dejemos ese cuadro que refleja un poco el tipo de relaciones que tenía el gobierno sandinista, ¿no? Ahí vemos a Gaddafi con Daniel Ortega agarrados de la mano los dos. Ahí vemos a Fidel Castro con Daniel Ortega. Aquí vemos a Gaddafi con Daniel Ortega. Es decir, ponerlo un poquito más abajo, esos eran un poco y debe aparecer por ahí algún ruso dándose un beso en la boca, Brezhnev. Es decir, ese era el tipo de relaciones que prefería la Nicaragua de Daniel Ortega. Sin embargo, doña Violeta logra, con la misma constitución política, Avil, con la misma constitución política, logremos pasar a ese que tenés ahorita en pantalla, por favor, enfócalo, y vemos el tipo de relaciones que hace doña Violeta, es decir, primero con su santidad, con el presidente Bush en Estados Unidos, con los reyes de España y España, con François Mitterrand, con Japón en la persona de su emperador, con los presidentes centroamericanos, la vemos aquí con el presidente José María Figueres y el presidente Rafael Leonardo Calleja, con Václav Havel, que es aquí abajo a la derecha, el presidente en aquel tiempo de Checoslovaquia, antes que se dividiera. Vemos ahí a Lee Teng-hui, el presidente de Taiwán, vemos ahí a Felipe González, un presidente de la España socialista, amigo de Nicaragua, amigo de doña Violeta. Es decir, este es el tipo de relaciones que cambiaron a Nicaragua. Este es el tipo de relaciones que permitieron a Nicaragua, Avil, consolidar su paz, consolidar su transformación, diríamos, de una dictadura a una democracia y comenzar a reconstruir su economía. Eso sin mencionar la apertura de los bancos privados, la apertura de universidades, canales de televisión, emisoras de radio. Creo que tenemos unos datos económicos. Sí, bueno, es que es increíble, pues cuando uno se pone a recordar esos años, uno no termina pues de ver la cantidad de iniciativas, de cambios entre el 89 y el 96, enfoquémoslo por favor, y ahí podemos ver, bueno, esas son algunas variables de carácter económico, por ejemplo, como en el año 89, el último año de Daniel Ortega, el 31 de diciembre, había que tener en la bolsa 38 millones de córdobas, 38.150.000 córdobas para poder comprar $1. Ese era el tipo de cambio, es decir, nuestra moneda valía menos que el papel en que estaba impresa. Sin embargo, el último año de doña Violeta estamos hablando de 8.96. La deuda externa que tenía Daniel Ortega acumulada en el último momento de su gobierno son 12.000 millones de dólares, es la más grande del mundo, cuando uno la ve en términos de per cápita o por habitante. Sin embargo, doña Violeta logra dejar una deuda de menos de la mitad, aproximadamente 6.000 millones, en lugar de 12.000. Vemos que cuando termina el presidente Ortega, la economía tiene un crecimiento negativo de 1.7, es decir, para atrás como el cangrejo.
Sin embargo, el último año de doña Violeta la economía está creciendo al 5%. Vemos que la inflación acumulada del último año de Daniel Ortega es 4.700% en un año. Es decir, una devaluación continua. Sin embargo, doña Violeta termina su año último con 11%, ¿verdad? Vemos que los depósitos en los bancos, que demuestran la confianza que tiene el nicaragüense en su economía, apenas alcanzaban 101 millones de dólares cuando termina Daniel Ortega. Sin embargo, 6 años después, estamos hablando de prácticamente 800 millones de dólares. Es decir, la confianza de nosotros los nicaragüenses en nuestra economía había crecido 8 veces. La producción de café pasa de 600.000 quintales a 1.200.000 quintales. La exportación de azúcar pasa de 1.200.000 quintales a 2.800.000 quintales. Y la exportación de mariscos de 5 millones de libras a 29 millones de libras. Es decir, no vale la pena seguir con eso porque francamente donde toquemos lo que va a salir es un cambio dramático en las condiciones en que los nicaragüenses logramos pasar a vivir pues bajo el gobierno de doña Violeta. Por esa razón, David, es que duele tanto, te soy franco, esos insultos que Daniel Ortega o alguien cercano a él ha ordenado publicar en canales de televisión 4, 8, incluso en algunos canales pasando pautas pagadas, donde aparece el rostro de doña Violeta mezclada con actos de corrupción, que motivó una carta de mi esposa y mía, pues en el sentido de decirle a Ortega, hombre, respete a doña Violeta, respete a doña Violeta, ojalá lo haga, porque duele pues que una mujer que hizo tanto por Nicaragua, que salvó la vida de tantos muchachos que hoy pudieran estar muertos y no están muertos gracias a esa paz, que hizo tanto por la economía, por las relaciones de Nicaragua, por la democracia y por la libertad que hoy tenemos, venga a ser objeto de injuria y de calumnia maliciosa por parte de Daniel Ortega y su entorno. Es inaceptable completamente. Ojalá él lo quite, pues, porque de lo contrario uno no sabe qué día alguien más enojado que yo pueda llegar a hacer cosas. Porque la gente anda enojada, a la gente le duele que jueguen con la memoria de una persona que la deberíamos de tener muy por arriba, como lo demuestran las encuestas que vimos ayer en la prensa, ¿no? Ella es la figura política más querida de todos los presidentes que han habido en los últimos 25 años y su gobierno es el mejor calificado. Ojalá vengan futuros gobiernos que le ganen ese lugar, pero lo que es el actual gobierno bajo ningún punto está muy lejos. Difícil. Bueno, ¿y cómo nos encontramos en este año? Ya el próximo, en el 2011, hay elecciones generales en nuestro país. Está la disyuntiva de la elección de magistrados ante el Consejo Supremo Electoral. La comisión creada por la Asamblea Nacional ha iniciado el proceso de entrevista a los candidatos. Sin embargo, vimos cómo esta semana la oposición lo único que logró fue la aprobación de una declaración que no tiene ningún efecto vinculante para rechazar el famoso decretazo que el presidente Ortega ordenó a sus magistrados sandinistas en el Consejo, en la Corte Suprema de Justicia, para que supuestamente pudiera presentarse en las próximas elecciones. Yo creo, David, y creo que lo abordamos en un programa anterior aquí contigo y con Francisco Aguirre Sacasa, yo creo que la clave está en lo que llamamos el acuerdo de Metrocentro 2, mediante el cual Eduardo Montealegre y su bancada, Arnoldo Alemán y sus diputados, Enrique Sáenz y su bancada, se comprometieron con su firma, ¿verdad? Y el ALN también. Y el ALN también, es correcto, Carlos García y su bancada, se comprometieron a, como dice aquí, no reelegir a ninguno de los actuales magistrados, propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral. Yo creo que aquí está la salvación en parte de lo que preguntás, es decir, ¿qué va a pasar en el 2011? Va a depender muchísimo de varias cosas, pero una de ellas, quizás la más importante, es lograr nosotros tener un consejo electoral en el cual la ciudadanía pueda confiar, en el cual la ciudadanía pueda creer a modo pues, de ir a depositar el voto con la confianza de que va a ser respetado, va a ser bien contado y no va a ser manipulado. El actual Consejo Supremo Electoral se ha ganado el repudio de toda Nicaragua,
y de la comunidad internacional por el fraude que cometió en noviembre del año 2008 en las elecciones municipales. Ninguno de ellos puede quedar en su cargo. Sin embargo, Daniel Ortega insiste en reelegir a algunos de ellos, incluso llegando, diría yo, a enlodar un poco el acto de transmisión de mando del ejército, poniéndose a hablar de Roberto Rivas y a defenderlo públicamente, cuando la verdad es que ese era un acto para elevar al ejército y no para andar hablando suciedades. Bueno, hubo un elemento ahí que no hemos conversado. Usted había dicho de que iba a tomar como referencia si se invitaba al ex magistrado Emmett Land al acto de toma de posesión, y no fue invitado, por lo menos no estuvo presente. No estaba ahí. Por lo menos no estuvo presente. Yo esperaría que en ningún acto público, por lo menos del ejército, esté Roberto Rivas a partir del 1 de junio. Daniel Ortega va a querer dejarlo, porque lo vimos defendiéndolo públicamente el día más bonito pues del ejército, cada 5 años fue el 21 de febrero. Y en lugar de hablar del ejército o hablar de qué planes tiene Daniel Ortega para abrir empleos en este país, qué planes tiene para componer los caminos, qué planes tiene para aumentar las exportaciones o para recuperar la economía después de un año en que retrocedió, nada de eso abordó. Es más, yo oí con atención el discurso de Daniel, creo que no menciona la palabra empleo ni una vez, tampoco la palabra pobreza, ni una vez en su discurso. Entonces eso de que ande trabajando por el empleo o por los pobres, cuando dejas pasar un discurso tan importante, donde toda la nación te está oyendo, no por él, sino por el ejército, dejar pasar ese acto y esa oportunidad sin referirse a estos temas, es mostrar un enorme desprecio pues, por el empleo o por los problemas de la pobreza. Su interés estuvo en elogiar a Roberto Rivas. Es decir, él anda obsesionado, en mi opinión, con reelegirse a como dé lugar, sabiendo que no tiene el respaldo popular. Entonces, como no lo tiene, quiere tener un Consejo Supremo que haga lo mismo de noviembre del año pasado. Es decir, que le haga el favor de contar los votos de esa manera. Pero ahí tenemos que estar firmes nosotros y tenemos que insistir con estos jefes de bancada y con estos líderes políticos de que cumplan, ¿verdad?, con Metrocentro 3. 2, que no reelegir. El que lo haga, porque a veces oye uno de que algunos están tentados a poner los votos ahí con Daniel para reelegir a alguno. El que lo haga tiene que quedar más quemado que esta pared, más negro que esta pared. Se habla también en otra parte del proceso para buscar opciones de unidad de lo que llaman o se denominan fuerzas democráticas. Ayer el doctor Noel Vidaurre Argüello públicamente manifestó sus aspiraciones presidenciales a lo interno del PLC. ¿Qué se sabe de Eduardo Montealegre, Antonio Lacayo, Francisco Aguirre? ¿Están ustedes dispuestos a aceptar el reto del PLC? Bueno, es que ¿cuál es el reto? Es decir, se habla de primarias. ¿Pero qué es una primaria? Es decir, ¿quién puede votar ahí? ¿Vos vas a poder votar ahí? ¿Vos sos del PLC? No. Yo tampoco soy, entonces, ¿cómo voy a...? Digo, en el caso, pues, de cualquier ciudadano, de los que nos consideramos independientes, ¿no?, que somos la mayoría, según las encuestas. Si no podemos votar, porque no nos han dado ahí un papelito que dice PLC, ¿cómo vamos a entrar a participar en algo? Pero Noel Vidaurre, yo creo que no se ha hecho miembro del Partido Liberal. No sé, pero me imagino que si no se hace miembro, pues ni él va a poder votar por él mismo. ¿Cuáles son esos estatutos? ¿Qué día van a hacer esas primarias? ¿Quién va a contar esos votos? ¿Van a contratar a Roberto Rivas para contar esos votos? ¿O van a contratar a José Marenco? ¿O van a contratar a René Herrera para contar esos votos? Es decir, yo siento pues que ahí el PLC tiene la obligación de abrirse, pero de verdad. Pero eso tiene que pasar del labio más para afuera. Okay. Ingeniero, ya para concluir, su mensaje final al pueblo nicaragüense a 20 años de un día tan memorable en que recordamos la victoria de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro sobre Daniel Ortega. Yo creo que el único mensaje aquí, Adil, por lo menos, es que estos 20 años han sido de una democracia gracias a lo que comenzó hace 20 años y que ahora la obligación de todos nosotros es fortalecer esta democracia, rescatarla, salvarla de los que la quieren golpear, de los que la quieren bajar de nivel
de la que la quieren sustituir por unos inventos ahí de socialismo y otras cosas, y permitir que la democracia ya rescatada nos dé el progreso al que todos aspiramos. Porque en el fondo lo que queremos es progreso para los nicaragüenses, mejor nivel de vida, mejor calidad de vida y mayor felicidad. Pero la democracia es la base para ese futuro desarrollo. Ojalá la fortalezcamos. Es precisamente en eso lo que cree en AmCham, en un sistema de gobernabilidad democrática donde se respeten las leyes, donde se cumplan con los acuerdos, donde haya un clima apropiado para que venga más inversión y se genere más empleo. Es por eso que en esta ocasión hemos tenido la participación del ingeniero Antonio Lacayo, recordando la gesta victoriosa de la presidenta Chamorro y los éxitos de su gobierno durante su administración. Los esperamos el próximo fin de semana en un nuevo programa de AmCham TV. Gracias. Usted sintoniza Canal 15 en UHF, transmitiendo 100% noticias, con primicias a toda hora. Nada mejor que lucir bien. Y para lucir mejor está Chilos Boutique. Todo en trajes de noche, vestidos de novia y 15 años. Chilos Boutique, resaltando la belleza y elegancia de la mujer nicaragüense. Visita Chilos Boutique en Multicentro Las Américas, frente a Plaza Central. Si lo llevan de viernes, en viernes, y nada del cheque, mejor no pierda su tiempo. En Banpro sabemos que su negocio no puede esperar hasta el viernes, así que mejor tráiganos esa factura que le deben y nosotros le pagamos de forma